24 horas con Jacobo Zabludovsky. Una confrontación de apasionante interés que durante 30 minutos ha mantenido... Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una percepción más de el programa número 1 de la televisión informativa. Así es, estás en el noticiero platónico, donde las noticias están al alcance de tu mano. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de la mediocridad de la noticia y tomaremos como referencia el trabajo del señor Jacobo Zabludovsky. Sin más preámbulos, comencemos. Sin duda, siempre habrá una duda acerca del periodismo aquí en México, debido a la corrupción, a la sociedad y a los monopolios televisivos que se han establecido como una llaga enfermiza entre nosotros. Su voz y noticia eran significantes de la verdad absoluta para México, más en esos años llenos de analfabetización e ignorancia, gracias a los contenidos basura que se podían ver en la televisión mexicana. Esto llevaba a un control social mediático. El señor Emilio Azcárraga Milmo, en su lecho de muerte, encomendó que no tocaran a sus consentidos diosificados, los cuales son Chespirito, voz y portador de la manipulación comédica, y Jacobo Zabludovsky, que es el que tenía la última voz de la verdad. De este último nos adentraremos hoy. Jacobo Zabludovsky, sin duda el patriarca de la noticia en el país, todo un pionero, maestro de algunos, enemigo de otros y periodista de todos. El primero en su especie en llevar el formato de noticiero a la televisión mexicana. Cuando comenzó el noticiero de 24 horas, llegó una vanguardia al periodismo. Jacobo Zabludovsky, con familia polaca y judía, llegaron a México para refugiarse durante la Segunda Guerra Mundial, llegando como una nueva esperanza. Estudió periodismo y derecho en la UNAM. Se excusa que era de bajos recursos, pero fue parte de un movimiento del cual las familias judeo-polacas formaron parte, para tener ascendencia rusa. Desde que rompió los medios de comunicación, se notó su gran potencial para maquillar noticias, y por lo tanto fue el elegido de Emilio Azcárraga para ser el escondite de las mayores tragedias políticas y sociales que han azotado a este país. Con un peculiar estilo y sus icónicos audífonos de diadema en su cabeza, comenzó un símbolo del periodismo en la República. Para ser precisos, un 2 de octubre de 1968, con su icónica frase, "Fue un día soleado". Café. Muy bien. Con Jacobo Zabludovsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Olvidando por completo los miles de estudiantes asesinados por militares, ya que estos protestaban de una manera pacífica y sin una violencia sin precedentes, sucedió la tragedia. Impactó al público fue que en el noticiero de Jacobo no se tocó el tema, pero se puso una icónica corbata negra, jugando con los colores y el sentimentalismo del pueblo. Hay versiones que dicen que el presidente amenazó si filtraba alguna información. Muchos otros dicen y argumentan que el periodista no tenía los medios tecnológicos para enterarse del suceso. Pero para mí, ese pretexto no es admisible, ya que Televisa siempre ha sido una vanguardia en cuanto a sistemas digitales y de comunicación. ¿Consideras que tiene perdón? El 2 de octubre en verdad no se olvida. Posteriormente llegaron los limitados años 80 y aún continuaba la supremacía del Coloso de Chapultepec, pero hubo un acontecimiento que cambió por completo la historia del país. Que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
un 9 de septiembre de 1985 retumbó en el centro de la República con una escala Richter de 8.1 grados, sacudiendo los edificios de la Ciudad de México. Al instante, las autoridades no tomaron decisiones rápidas y el mismo pueblo, de la mano de los topos, salvaron muchas vidas, pero como siempre se escondieron datos reales y daños. Pero López Dóriga fue humillado en vivo por los mismos afectados, desmintiendo su información. En la Colonia del Valle se reporta a la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León de Tlatelolco piden informes. Lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. En la unidad habitacional Santa Fe no se reportan daños. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. El edificio de la tesorería, le repito, sí está dañado. Pues ese es el panorama visto por Univisión en este recorrido. Bien, espero más información en un momento. Tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está considerado zona de desastre, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía del número de... Hay muchas construcciones dañadas, se calcula que se han derrumbado de 10 a 12 edificios en diferentes puntos de la ciudad. Bien, te pido que... Hay fachadas esquebrajadas, vidrios rotos, y vuelvo a insistir, en Zacatecas y Monterrey, ahorita está acordonada una amplia zona donde... sí, estábamos pasando la imagen de lo de la calle de Monterrey y Zacatecas. ¿La imagen también? En cuanto tengas más información, te agradeceré que me la des. ¿Estamos al aire? Estábamos, sí. Aquí en la Secretaría de Comunicaciones también la situación es crítica. Hay muchas personas atrapadas todavía. Dame los datos, por favor. Dame los datos, Emma. ¿Perdón? Dame los datos. Yo sé que es muy impresionante eso, pero dame los datos. Al igual que López, Jacobo hizo un documental exclusivo para Televisa, donde mostró todos los daños de una manera más sentimental, volviéndolo un sello de fábrica. Y en cuestión de estadísticas, obviamente el señor Sabludowski escondió muchos números reales y les quitó mucho mérito a los héroes ciudadanos, y con ello vino uno de los mayores fenómenos de control social, Monchito, que por el supuesto niño que todos sabemos que estaba escondido en los escombros, y no nos queremos extender mucho en este tema, y solo explicar el modus operandi de Jacobo, aplicando lo sentimental y el dolor de la patria. Sin duda, el 19 de septiembre de 1985 el periodismo mexicano perdió. Pero no solo perdió, se pudrió para siempre. A pesar de los complicados años 80, llegaron los prometedores años 90, con una nueva esperanza, nueva fe, de la mano de un político joven llamado Luis Donaldo Colosio, con un histórico discurso en el Monumento a la Revolución, pero fue asesinado un 23 de mayo de 1994. Lo interesante en el tema de este día fue la forma de cómo lo comunicó Jacobo Zabludowski, y repitió apelando al sentimentalismo y su icónica corbata negra en forma de luto. Este es un reporte especial de Televisa. Hace unos minutos, durante una reunión política en Tijuana, hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando. La información fue muy limitada, no se dio ningún detalle, se omitieron nombres, no se comunicó el posterior arresto de Raúl Salinas de Gortari como presunto aliado, ni tampoco se dio seguimiento al asesinato de Ruiz Massieu. ¿Qué más se escondió? Fueron muchos aspectos que se ocultaron por parte de Jacobo, sin mencionar la nula respuesta o solución a los ciudadanos del homicidio del candidato y la opresión a los corresponsales que cubrían la nota. En el mismo año de 1994 vino un suceso que marcó la historia, una devaluación de la moneda mexicana, tal cual fueron las consecuencias de la desastrosa administración del gobierno de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Y por supuesto los medios se hicieron presentes con una lapidaria propaganda. Hola, don Memo, ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver, son 20,500 pesos. ¿Y el año qué te van a hacer?
20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Hola, ¿y el año que entra también lo voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20,000 pesos o con uno de 20 nuevos pesos, que son igualitos, y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Hay muy poca información del noticiero de Jacobo. Se escondió mucha información. Empero, el organismo de Televisa crearon muchos comerciales y por medio del noticiero 24 horas se acomodaron los datos de una manera conveniente para el gobierno mexicano. Sin duda, las noticias de Jacobo fueron la única verdad de México en el siglo XX, pero no solo en el país, sino a nivel internacional, malinformando al pueblo con detalles importantes de la guerra Islas de las Malvinas, ocultando un número real de los aviones de Inglaterra caídos, minimizando la real problemática de esta sociedad. Caso parecido con la Primera Guerra del Golfo Pérsico, escondiendo datos reales y el hermetismo de esa batalla histórica. Un periodista con mucha polémica, pero no solo las noticias, también su fama lo sigue en las entrevistas. El primer caso es del multifacético Salvador Dalí, donde muchos especialistas argumentan que Jacobo nos dio una muestra del cómo no se tiene que hacer una entrevista, abusando de la ignorancia al grado de desesperar al surrealista español. El artista lo ocurrió en muchas ocasiones, pero Jacobo insistía, marcó un antes y un después, teniendo en cuenta lo difícil que era conseguir una entrevista con Salvador. Lastimosamente, el precio fue la credibilidad del reportero mexicano. Maestro, ¿qué cree usted que necesite un gran pintor? ¿Ser primero un dibujante o no necesita ser dibujante? ¿O es una base para ser pintor? Eso no lo respondo porque está en los manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. Bueno, maestro, eso a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Pero usted quiere hacer alguna declaración? Ninguna. Son ustedes que quieren que yo haga declaraciones. Yo confirmar tengo suficiente. Geografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Eso. Apréndelo. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se tienen las cosas con una cierta... Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. También hizo una entrevista con la doña María Félix, una actriz histórica del cine mexicano. Jacobo le hizo una entrevista amarillista buscando una nota de primera plana y después alegando que le tenía lástima porque había sido una creación estereotipada del cine. Me perdona, yo le tengo a usted un poco de lástima. No lo creo. ¿Sí? Pero no lo creo. ¿Por qué me va a tener usted lástima? Fíjese usted que yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima de estos medios, del cine, de la televisión, del radio, porque el cine la creó, la hizo tan grande como ustedes, pero usted no puede Mi tata Dios me crió, nada de cine ni nada de nada. No me crió nadie, más que mi tata Dios. ¿El cine no ayudó un poco? El cine, es decir, el cine no, me ayudó el público, el cine no. Pero ese mismo público no la deja caminar por la calle. No camino porque no quiero. No, porque no la dejan, le piden autógrafos, critican su vida cada vez que usted se ha casado. ¿Se ha casado usted alguna vez? Eso no le importa a usted. No. Qué decepcionante es ver a un periodista hacer este tipo de trabajos, haciendo afirmaciones y que en la presencia de estos tales eminencias hacer el ridículo. Ese era Jacobo Zabludowski en las entrevistas. De grande no quiero ser como él. Amigos, mis queridos compatriotas, este fue Jacobo Zabludowski, sin duda el periodista más influyente en la historia de México.
¿Consideras que fue un villano o solo fue un simple títere? ¿Tiene perdón? Te lo dejo a tu consideración. Agradezco infinitamente a mis queridos amigos por apoyarme. Mi nombre es Josué Ferral y esto fue el Noticiero Platónico. Nos vemos. Hasta la próxima.